¿Qué tal, alumnas? Continuamos con el estudio de la materia de costos y el día de hoy vamos a analizar un tema de manera muy breve, pero más no por ella menos importante, y nos vamos a referir a las medidas de utilidad bajo el sistema de dos costos, uno que se llama absorbente y otro se llama directo. ¿Y esto en qué consiste? Lo primero que deben tomar en cuenta es que tomando en cuenta la capacidad mínima de cualquier empresa de producir artículos, entonces se establecen dos posibles sistemas de costeo. Recuerden que al decir costear nos referimos a cuánto van a valer las cosas. Entonces tomamos dos puntos. El primero se conoce como costeo variable, que es el que acabamos de mencionar, y el otro se considera como costeo absorbente. Conforme a esta política, entonces es como podemos continuar. El variable se toma en cuenta cuando nosotros ya vamos a calcular los costos de nuestros productos. Hasta el momento ustedes ya saben que para generar un producto tomamos en cuenta los costos de producción y los costos de operación. Es decir, cuando me refiero a producción, tomo en cuenta materia prima, mano de obra y gastos generales de fabricación con todas sus vertientes. Y cuando me refiero a costos de operación, me refiero a los costos de venta, de administración, financieros y otros. Entonces, tomando en cuenta todos estos costos, nosotros se los agregamos al producto y ya sabemos cuánto cuesta. Entonces, para determinar eso, me sirven estos dos tipos de costeo. El variable indica que con que sepas como mínimo cuánto ocupas de elementos de costo, ya la hiciste. El absorbente utiliza otras variables, pero lo importante es que sepamos conforme a qué bases se sustenta cada costo. Y entonces, cuando hablamos del costo variable, también se le conoce como directo. Esto es importante que lo sepamos. Este método lo que hace es distribuir los costos variables de la o de la producción, mejor dicho, pero hablamos de la producción del producto de forma unitaria. Incluyen todo el costo de producción. Recordemos, materia prima, mano de obra, gastos generales de fabricación o gastos indirectos de fabricación y sus costos fijos. Indirectos lo trata como gastos del periodo. Recordarán que en algún momento hablamos de costos del producto nada más y costos del periodo. ¿Cuál es la diferencia de utilizar un costo del periodo? Que si yo pago a la mejor de seguros al año 10,000, yo lo reparto en todo el periodo en que se estuviera utilizando, no en uno solo. Y eso calcula una utilidad distinta. El objetivo final de este sistema de costeo es reducir los costos que queden de él. Ahora vamos a analizar el costeo absorbente. ¿Y este qué tiene? Bueno, pues este también se conoce como costeo integral por absorción. Y entonces este lo que hace es que todos los costos de producción productiva, independientemente de fijos o variables, los incluye en el costo del producto. Entonces, incluye en el costo del producto todos los costos, pero lo que son todos los costos de producción fijos o variables. Aquí le dan lo mismo, aquí mete todo. Con el argumento de que se requieren ambos. El uso de este sistema
implica aplicar todo, con este se tienen que aplicar todas las cargas febriles a la producción. Se aplican cargas a la producción realizada en ese lapso. Pero aquí nos pasa algo muy ilógico, porque hay acá costos elevados en época de producción baja y costos bajos en época de producción elevada. ¿A qué me refiero? Que como aplica todo, eh, no alcanzan a diferenciar. Hay meses en los que se produce más, pero como le meten los mismos gastos, eso hace que los costos se eleven. Y hay meses en que se produce mucho y no es lo mismo repartir 1,000 pesos de distribución que ocupe de FedEx, por ejemplo, en todo un año y repartirlo entre todos que repartirlo nada más en esa época. Eso hace la diferencia principal. Entonces, si observan, en la utilidad se ve afectada por la producción. Y eso es lo que genera cambios. Entonces, ¿qué pasa a partir de esto que vimos entre la capacidad, entre cómo sacar mis costos y mis utilidades tomando en cuenta esto? Bueno, nosotros vamos a hacer un análisis de qué ventajas y desventajas me ofrece uno del otro. Por ejemplo, ventajas del costo integral por absorción. Permite medir la incidencia de cambios bruscos en los costos fijos y conocemos y precisamos los costos unitarios. ¿Qué gran desventaja tiene? No ofrece un control total sobre los costos del periodo y al darle mayor importancia a las utilidades contables a largo plazo, no es útil para la fijación de precios a largo plazo. Recuerden que el establecer mi precio, la intención de los costos es que nosotros indiquemos, sepamos y registremos cuánto cuesta producir lo que yo hago. Y si yo sé cuánto cuesta, yo puedo ser competitivo en el mercado. Sé que puedo reducir y que no puedo reducir. Entonces, por eso es importante saber qué sistema vas a tomar en cuenta. No es nada más meterlo todo y ya, porque te puede elevar el costo de tu producto o te lo puede disminuir. Si te lo disminuye demasiado y no es adecuado, vas a perder, y si lo subes demasiado no vas a competir. De ahí su importancia. ¿Por qué te limita el costo integral de absorción? Porque en industrias con productos múltiples no te permite formular una estrategia de precios. Entonces recordemos que el precio es importante para competir, porque el chiste no es que produzcamos, el chiste es que vendamos a un buen precio y que nos convenga. ¿Qué pasa con el costeo variable, que también se conoce como directo? Bueno, este te permite identificar los costos fijos y variables de las actividades. La desventaja es que el usarlo te lleva un poquito de más tiempo. La ventaja es que permite conocer la rentabilidad de un producto o de las líneas de productos. Tu rentabilidad se refiere a cuánto ganas. La desventaja es que el costo implementado puede ser superior a los beneficios que recibes. Otro es que te ayuda a identificar áreas de oportunidad donde puedes disminuir y competir bien y reduce el valor de los inventarios. Estas son algunas de las ventajas y desventajas que nos muestran un costeo y otro. ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, obvio que siempre les he dicho que la contabilidad y sus funciones van a su última función, que es la toma de decisiones. Entonces, bajo el método de costeo absorbente, las utilidades pueden ser cambiadas de un periodo a otro. Y esta puede dar lugar a muchas situaciones. Miren, observen. Si el volumen de ventas es mayor al volumen de producción, la utilidad es mayor, ¿estamos de acuerdo? En el variable. En el de absorción, la producción y los inventarios disminuyen. Cuando el volumen de ventas es menor que el volumen de producción, entonces en el variable, la producción y los inventarios aumentan, mientras en el de absorción la utilidad es mayor. Vean cómo hay una gran diferencia entre uno y otro. Aquí actúan o funcionan de manera diversa. Y solamente que el volumen de las ventas sea igual al volumen de la producción, son las utilidades iguales. Entonces, la diferencia sustancial reside en cómo considerar los costos fijos y los costos de producción.
¿sale? Si son costos de productos o si son costos del periodo, lo que nos va a dar diferentes valores, que es la utilidad. Vale la pena que una vez que ustedes inicien con cualquier clase de creación de producto, tomen en cuenta meter todos los costos con absorción o irlos diferenciando y los variables o los costos de operación distribuirlos en un periodo para que entre todos paguen un gasto. Vean, analícenlo, esto es cuestión de decisiones y ya es opcional. Agradezco muchísimo su atención, deseo que les haya quedado muy claro.